¿Cuántas especies de listeria tenemos? Pues son varias. Aquí están las principales. ¿Quién encabeza la lista? Monocitógenes, Ivanovi, Celigeri, Innocua, y las demás no sé ni cómo se pronuncian, ¿sale? Es una bacteria que produce enfermedad en animales. Y monocitógenes se descubrió, fue la primera que se descubrió que podía producir una zoonosis. Sí saben lo que es zoonosis, ¿verdad? No, ¿Alguien, Sí, sí, ¿alguien me profesor. puede recordar qué es zoonosis? enfermedades que le dan a los animales. Es cuando Em, se transmite una enfermedad de de otro animal al ser humano. Ajá, su hospedero son animales, pero por la convivencia que tenemos con ellos, pueden llegar a transmitirse de un animal a un ser humano, directa o indirectamente, con sus heces, con el alimento, con el agua, con la carne, con todo lo que esté en contacto con el animal o con el animal directo, ¿sale? Esa es una zoonosis, ya que originalmente era una enfermedad solo de animales, pero pues ya la adoptamos también los humanos, ¿vale? Y básicamente monocitógenes es la que encabeza y es la que se busca. Puede encontrarse Ivanovi e Innocua, sí pueden, pero la de mayor prevalencia es monocitógenes. Recuerden que todas las bacterias son potencialmente patógenas. ¿De quién depende principalmente? Sí, del microorganismo, de los factores de patogenicidad que posea, pero también del estado inmunológico y en general del hospedero, ¿vale? ¿Qué es la listeriosis? Pues es una infección que es provocada por listeria. ¿Dónde vamos a encontrar a listeria? En productos contaminados, o sea, que si consumimos esos productos contaminados con esta listeria monocitógenes, nos podríamos enfermar. Permítanme. ¿A quién va a afectar principalmente? A personas inmunocomprometidas, como quienes, como mujeres embarazadas. Y también a adultos mayores. Niños, por ejemplo, neonatos, recién nacidos, sí los puede afectar, pero como se transmite por consumo de alimentos contaminados, pues es poco probable que a un niño le demos un quesito de pueblo, ¿verdad? Entonces a ellos no, pero a las mujeres embarazadas sí. Acuérdense, algo alcancé a escuchar en su clase de teoría y lo revisaron. Listeria es de las pocas bacterias que es capaz de atravesar barrera hematoencefálica, barrera placentaria y barrera, ya se me olvidó otra, intestinal, ¿sale? Es la única, bueno, no la única, perdón, de las pocas que es capaz de atravesar todas esas barreras que nos protegen de la mayoría de los microorganismos. Esta lo hace. Es muy hábil para esos temas. En las mujeres embarazadas produce una enfermedad que se llama granulomatosis infantiséptica, donde desgraciadamente sí contagia a la embarazada, sí infecta a la embarazada, pero la enfermedad, las enfermedades graves y muy letales se dan en los fetos, más que en la mamá. ¿Qué más? Principalmente causa septicemia. ¿Sí saben lo que es una septicemia? Creo que lo habíamos comentado o ya me estoy imaginando cosas. ¿Qué es septicemia? Es una infección directamente o la infección colonizada en sangre. Sangre, sí, así es. Y pues si llega a sangre, pues puede llegar a casi cualquier órgano, ¿sale? También produce meningitis o encefalitis, dependiendo la zona del sistema nervioso que esté afectando. En menor proporción, puede ser invasiva, puede atravesar el tejido y puede incluso llegar hasta los huesos, articulaciones, abdomen, hígado, vaso, ¿sale? A muchos de nuestros órganos. La buena noticia es que en realidad su prevalencia es muy baja, es muy baja esa prevalencia, la incidencia de encontrar listeriosis es baja, es mucho más alta Salmonella y Shigella, por ejemplo, pero
La no tan buena noticia es que una vez que se establece esta infección, su letalidad, su tasa de letalidad sí es alta, se considera alta. Entre 20 y 30% de los pacientes que llegasen a estar infectados, pues probablemente van a fallecer. ¿Sale? Entonces sí, una vez que se establece la infección, sí es letal. ¿Vale? ¿Se acuerdan de cuánto es la tasa de letalidad de COVID? Al menos al principio nos dijeron. 33% creo, ¿no? No, 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 menos. muchísimo 33 menos. creo que la viruela, perdón. Muchísimo menos. Ahorita ya no sé cómo esté, ¿verdad? Pero al principio, cuando empezó la pandemia, nos decían que estaba como entre el 2 y el 4% de letalidad. Imagínense, la listeriosis tiene entre 20 y 30% de letalidad. Entonces es muy alta. Pero la incidencia es baja. Es muy poco probable que alguien llegue infectado con listeria. Esa es la ventaja que tenemos. Pero bueno, en caso de que se presente, tiene muchos, ya lo revisaron en teoría, tiene muchísimos factores de virulencia, de patogenicidad, y además hasta la fecha no se sabe a ciencia cierta exactamente cómo es que lo produce, porque tiene además su información genética, puede activar genes. A veces sí, a veces no, a veces otros, tiene diferentes tipos de proteínas, o sea, es muy, muy hábil la listeria. Afortunadamente no es tan prevalente. Entonces, básicamente lo que nos estaría produciendo listeria, aunque a veces produce enteritis, la mayoría de las veces es una enfermedad sistémica. Y en una enfermedad sistémica siempre vamos a tener síntomas inespecíficos, porque no es localizada, no es así como que tengo una infección en piel y entonces voy a estar ulcerada y entonces ahí voy a tener, no sé, fiebre, no. O en estómago y tengo diarrea, no. Aquí es en todos los órganos, en todo el sistema, y los síntomas son inespecíficos. Denme un minutito, por favor. Listo, ya regresé. ¿Cuáles son los síntomas de la listeriosis invasiva, que es la que puede llegar a casi cualquier órgano, que ya atravesó algunas de las barreras? Mami, ve a tu cuarto, por favor. O no lo prendas tantitito, ¿sí? Bueno, puede causar desde fiebre, diarrea, fatiga. No te estoy regañando, mami, ven. Dolor muscular, cefalea, rigidez en cuello, confusión, pérdida de equilibrio, convulsiones y algo muy importante, abortos espontáneos. Dependiendo de la edad del tiempo de embarazo, puede producir o abortos espontáneos, que no es muy común, y lo que produce mayormente es muerte fetal, o sea, ya cuando casi van a nacer el bebé, pues se produce la muerte fetal, ¿sale? Los abortos son más comunes en los animalitos, en ellos sí, en los seres humanos casi no, pero aún así sigue siendo letal. Entonces, si estamos hablando de una enfermedad sistémica que puede estar en casi cualquier parte del cuerpo, ¿cuáles son las muestras clínicas que podríamos recibir en el laboratorio? Lo más simple, lo más fácil es sangre, ¿sale? Esa es una de nuestras principales muestras, sangre. ¿Cuál otra? Una popó. Sí, mami, esa es una popó. ¿En qué otra muestra? Materia fecal. ¿Por qué? Porque se transmite
o sí, se transmite por ingesta de alimentos, entonces probablemente va a ser eliminada en las heces. Otra muestra muy importante es líquido cefalorraquídeo. Sangre y líquido cefalorraquídeo son las dos muestras que encabezan nuestra lista en el laboratorio. También puede ser líquido amniótico si se sospecha que el feto está infectado con esta bacteria, un aspirado gástrico y granulomas. ¿Por qué el aspirado gástrico? Acuérdense, en su teoría yo también alcancé a escuchar, pues tiene algunas adhesinas, internalinas y demás, que son muy afines a las células del epitelio intestinal. Entonces, es muy fácil que se adhieran a ese epitelio y ya después hagan la invasión como puedan y como quieran, ¿sale? ¿Qué es un granuloma? ¿Saben lo que es un granuloma? Y ese puede producirse en cualquiera de nuestros órganos. Principalmente se ha encontrado en hígado y en vaso, ¿vale? Pero puede estar inclusive en el intestino. Esos son los que encontramos principalmente. ¿Qué es un granuloma y cómo se forma? ¿Alguien tiene idea? No, profesora, la verdad yo no. No. Ok. Mm, ¿No? Les voy a platicar. Cuando cualquier microorganismo entra a nuestro sistema, obviamente yo voy a estar protegido por muchas barreras. Listeria las atraviesa. Entonces, ¿qué es lo que intenta hacer nuestro sistema inmunológico? Reconoce el agente patógeno, lo va a intentar fagocitar, va a mandar todas las células de defensa y lo va a empezar a fagocitar, lo transmite hacia los ganglios para que sea reconocido, ya acuérdense de su presentación de antígenos y demás, y entonces lo va a atacar. ¿Qué sucede con listeria? Además de todas esas proteínas que ya revisaron en teoría, también evade el sistema inmunológico y puede estar dentro de los monocitos, por ejemplo, y no morir. ¿Por qué? Porque inhibe la formación del fagolisosoma y entonces no muere, solamente es transportada por todo el sistema. ¿Qué va a hacer el organismo para intentar contenerla? No puede eliminarla, entonces la va a contener. Va a ser como que un contenido de células epiteliales junto con células de defensa y además las empieza a cubrir con tejido que podemos encontrar ahí en cascada de coagulación y va a formar una bolita. Ese granuloma lo que va a tener es que lo que va a hacer es que va a contener la infección dentro, va a tener a esos microorganismos que no pudo matar. Y entonces nuestro cuerpo empieza a formar esos granulomas en todo nuestro tejido, que dependiendo en dónde estén localizados y la cantidad que tengamos, también nos puede producir daño. Imagínense un granuloma en hígado, pues nos va a dar una hepatitis, o una granulomatosis en, no sé, pulmón o en corazón inclusive, sí nos puede causar daño. A veces pasan desapercibidas y nuestro sistema sigue funcionando no normal, pero sí eficientemente, otras no tanto. Esos son los granulomas y así se forman en el caso de infecciones microbianas. ¿Sale? ¿Sí me entendieron? ¿Sí les quedó claro? sí, profesora, gracias. Ok, entonces esos son los granulomas. La granulomatosis infantiséptica, imagínense, esos nódulos de defensa en un neonato, en un recién nacido o en un feto. Entonces su cuerpecito es todavía más pequeño y esa granulomatosis puede tener muchísimos más efectos adversos en ellos que en un adulto. ¿Vale? Otro punto muy importante es que se trabajan muestras no clínicas. Si ustedes se dan cuenta, la infección causada por listeria es muy agresiva. Es de verdad catastrófica. En el ser humano o en cualquier ser vivo es catastrófica. ¿Sale? Entonces, ¿qué es lo que se decidió y se dieron cuenta? Bueno, pues además no hay vacuna. No hay diagnóstico serológico porque da muchas reacciones cruzadas, ¿sale? O sea, no la puedo ni siquiera con un antibiograma, o sea, sí le voy a dar antibiótico al paciente, pero es una bacteria intracelular no obligada,
es facultativa, pero es intracelular, entonces difícilmente el antibiótico va a llegar a la listeria. Además, pocos antibióticos pueden atravesar las barreras que les dije, principalmente la hematoencefálica y la placentaria, pues menos. Entonces, como que no tenemos muchas ventajas ni muchas armas para combatir este tipo de enfermedades. ¿Qué es lo que se decide? Pues en lugar de diagnosticarla y de tratarla en el paciente, sí lo vamos a hacer en esos casos en los que llegue, pero lo más fácil es identificarla desde antes que llegue al ser humano. Entonces también se trabajan muestras no clínicas, no en un hospital o en una clínica, pero si ustedes se van a un laboratorio, a una tercería, por ejemplo, donde van a analizar sus muestras de alimento, de agua, etcétera, allí sí las pueden encontrar. O inclusive en una empresa de alimentos, si llegasen a estar por allí, que tenga su laboratorio de bacteriología, allí también las podemos identificar. Muestras de que se trabajan de suelo, de una granja, por ejemplo, agua, de los bebederos de los animales, etcétera, vegetales, lácteos y derivados, y carne. ¿Carne de qué animal? De vaca y de cerdo principalmente, pero en realidad toda la carne se tiene que analizar. Y algo bien importante, los embutidos. Los embutidos, para que permanezcan mucho tiempo en nuestro refrigerador, tienen mucha sal, ¿sale? Entre otras cosas que nos hacen daño, pero tienen mucha sal y además las metemos al refrigerador. ¿Se acuerda alguien cuál es la temperatura en que se puede desarrollar listeria? A 25 grados centígrados. Sí. ¿A qué otra? ¿No? Tiene un rango de temperatura en que se puede seguir dividiendo. 15 grados. 15 grados y también necesito un rango. ¿Lo saben o no lo han? 20, 27, ¿no? Bueno, eso habíamos visto en la teoría. Tiene una temperatura óptima de crecimiento que es 35 más menos 2 grados. Esa es la temperatura óptima, ¿sale? Tiene una temperatura en la que presenta motilidad, su flagelo se activa, que es a 25 más menos 2 grados centígrados, ¿sale? Temperatura ambiente. Pero tiene una temperatura de desarrollo donde se puede seguir dividiendo, que va desde los 4 hasta los 45 grados, ¿sale? Yo utilizo mi refrigerador como método de conservación de mis alimentos. ¿A qué temperatura está un refrigerador convencional? El que tienen en su casa. ¿No sabemos? Sí, el mío está a 3 grados, 4 grados. Podemos nosotros como controlarlo, pero está casi siempre a 3 grados. Ajá, varían dependiendo de la calidad de los refrigeradores, pero generalmente en promedio está en 4 grados centígrados. Cada día son más eficientes, pero uno que ni siquiera tenga control, pues incluso puede llegar hasta los 7, 8 grados cuando empieza a fallar, ¿sale? No la va a poder inactivar. Muchas bacterias a esa temperatura de refrigeración se mueren. Listeria no permanece activa, no solamente permanece activa, se sigue dividiendo. Y puede ser así entre los 4 y los 45 grados centígrados. Entonces, embutidos es un alimento en el que así, con pincitas, se tiene que buscar esta bacteria, entre otras. ¿Sale? Les decía que tiene mucha sal. Listeria resiste las altas concentraciones de sal. Amieva tiene la manita levantada. ¿Qué pasó, Amieva? Sí, profesora, ¿podría repetir la temperatura de movilidad? De movilidad es 25 grados o temperatura ambiente. Gracias, profesora. Listo. Entonces, es muy importante que también estas muestras se analicen. Aunque no sean muestras clínicas, es una forma de control de esta enfermedad, ¿sale? Así como veremos algunas otras bacterias. Entonces, ahora, hablando de las muestras clínicas, si a mí en mi laboratorio me va a llegar sangre o líquido cefalorraquídeo principalmente, entonces tengo que utilizar un medio de cultivo que lo van a ver con mayor detalle en la diagnóstica, pero lo debemos ir conociendo.
Estos son medios de cultivo específicos para este tipo de muestras. Por ejemplo, aquí, bueno, aquí es para un hemocultivo y se puede poner la muestra de sangre o de líquido cefalorraquídeo. Y hay medios también líquidos, calditos, que son específicos con medio de enriquecimiento para listeria. ¿Qué es lo que tienen estos medios? Pues principalmente antibióticos que van a inhibir a toda la flora acompañante y van a promover el crecimiento de la listeria. ¿Sale? ¿Alguien ha tomado muestras de sangre? No, profesora. No, ok. ¿Conocen o ha ido a que les tomen muestras de sangre? Hay un sistema que es un sistema de vacío y el más conocido es Vacutainer porque es la marca que lo diseñó. Entonces, si alguna vez han ido a que les tomen sangre, meten la aguja, es un sistema muchísimo más fácil que la jeringa, meten la aguja y el tubo donde están las muestras, pues lo ponen en el adaptador y se llena por vacío, se llena solito el tubo. Lo mismo ocurre con estos botecitos. Este es una mariposa. Este es un sistema muy cómodo, además la aguja está muy delgadita y se utiliza principalmente en bebés o en pacientes que ya están intervenidos en hospital. Entonces aquí está el adaptador. Esta botellita la destapan y la pueden colocar, ya sea que tenga la camisa o no, la van a poner aquí en el adaptador y se llena solito con el volumen que viene estandarizado. Si no tengo este sistema de vacío, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a tomar con jeringa mi muestra de sangre, voy a desinfectar, este está tapado, lo voy a destapar, voy a desinfectar mi tapita de los tubos y también voy a introducir la aguja y por vacío se va a llenar. Si no tuviesen vacío, le voy a agregar la cantidad específica de sangre, pero ahorita ya todos tienen vacío, ¿sale? Entonces solito se llena. Diana, ¿qué pasó? No, pues nada más para agregar a eso, se supone que pues un hemocultivo pues tiene como un kit y se realiza como una limpieza previa en la mayor parte de la zona antes de tomar el hemocultivo y sí tiene como tubos sanguíneos y también el hemocultivo aparte. Primero se toman todos los tubos sanguíneos en el orden específico y hasta el último los hemocultivos. Muchas gracias, Diana. Ay, perdón. Esas participaciones nos enriquecen. Diana, supongo que tú estás trabajando. Platícanos dónde trabajas. Sí, estoy como becaria en el Hospital ABC de Santa Fe. Entonces, ya terminó ahorita el mes y medio, medio porque me dio COVID, pero estuve en toma de muestra. Tomé algunos hemocultivos también se realizan de catéter. Entonces, también recuerdo que para los hemocultivos es muy importante anotar de qué brazo se está tomando la muestra, el hemocultivo, y especificar si es de catéter o no es de catéter. Y bueno, ahorita voy a rotar por las diferentes áreas estoy en microbiología, donde hacemos uros, copros, y de copros, copro parasitoscópico, coprocultivo, coprológico, film array, procesamos las orinas, vemos lo de los hemocultivos y realizamos las pruebas de antígeno, las de PCR, influenza, paneles respiratorios y creo que ya. Ok, muchas cosas, vas a aprender muchísimo allí. Sí, efectivamente, ese procedimiento lo checamos a detalle en la diagnóstica, sin embargo, es bueno que lo vayan conociendo, ¿sale? Hay diferentes kits, hay diferentes métodos de toma de muestra. Ya nos dijo Diana si tiene catéter, si no tiene catéter, si es un bebé, si es un recién nacido, si es un adulto. O sea, todo eso lo van a ir, es práctica que van a ir adquiriendo, ¿sale? La toma de muestra, aunque mucha gente dice, ay, no, qué flojera ir a tomar muestra y subir a piso y demás, la toma de muestra es un punto clave en todas las áreas, pero en el área de microbiología es importantísimo que se tome adecuadamente, ¿sale? Si yo no la tomo adecuadamente, voy a dar un mal diagnóstico.
Y siempre les estoy diciendo, aprendan a tomar la muestra. Eso es clave. Si no la toman ustedes, tienen que capacitar a su personal, ¿sale? Y además, pues Diana aquí nos puede ir presumiendo todo su trabajo, porque el hospital ABC es un hospital que está automatizado. Claro, habrá situaciones en las que tengamos que trabajar a la vieja escuela, ¿sale? Pero es bueno que se vayan adentrando en estos procedimientos y en todos estos equipos. Muchas gracias, Diana, por tus aportaciones. Bueno, entonces Diana también debe no saber confirmarnos que tenemos diferentes tipos de cultivo para un hemocultivo. No todos tienen, algunos son de doble fase, otros no. Algunos son para anaerobios, otros son para aerobios, y para los anaerobios pues tienen cierta cantidad de CO2. Y además si tenemos el equipo que nos lea el medio, pues estaría muchísimo mejor, ¿sale? Este tipo de muestras, algo muy importante, se trabajan a nivel hospitalario. A nivel clínico difícilmente las encontraremos. Entonces, a nivel hospitalario, además las condiciones y la toma de muestra debe ser con muchísimo más cuidado porque es un paciente que no está en condiciones de soportar alguna infección nosocomial, o sea que se puede adquirir en el hospital, ¿sale? Entonces, les presento el hemocultivo, que fue diseñado en un principio y se le conoce así como Ruiz Castañeda, porque fue el médico que lo diseñó. Es mexicano, mexicano, y él diseñó el medio de Ruiz Castañeda, que es para este tipo de muestras que no pueden ser improntadas o no lo puedo tomar con un hisopo, tiene que ser de un líquido corporal, ¿vale? Y pues ya, en ese medio nos basamos, o bueno, se basaron para diseñar los demás tipos de medio para este tipo de muestras, ¿vale? Entonces, aquí voy a tener mi botellita con mi muestra de ese paciente que probablemente tenga listeria, ¿sale? ¿Qué voy a hacer? Pues ese lo voy a incubar y dependiendo del tipo de lectura, esto se los estoy platicando así muy generalmente para que se vayan interesando en la diagnóstica, ¿sale? Pero así muy general, inoculo mi botellita, la voy a incubar a 35 más menos 2 grados centígrados y lo tengo que estar revisando cada 24 horas, ¿sale? Sí, hay algunos que tienen un botoncito en la parte de abajo que cambia de color. Si cambia de color es porque ya tiene crecimiento y además hay equipos que los van girando todos los días, cada cierto tiempo los van girando. Si no lo tuviésemos, yo lo tengo que revisar manualmente todos los días y observar si hay turbidez, si se presenta turbidez o no, e inclusive tomar muestras para ver si tengo crecimiento o no. ¿Sale? En promedio, ¿cuánto se guardan o cuánto se incuban estas muestras? 7 días. Si el químico sospecha de algo, o el médico sospecha de alguna otra bacteria que requiera más tiempo, tiene que avisar al laboratorio para que no sea descartada. Hay algunas que tardan hasta 20 días en crecer, ¿sale? Listeria no tarda tanto. Dentro de ese rango de 7 días podemos encontrar el crecimiento. Entonces ya creció mi botellita, ya sé que es positiva, y entonces ahora sí la tengo que analizar. Ah, miren aquí. ¿Qué cantidad de sangre se tiene que extraer por punción venosa cuando se utiliza o cuando se va a hacer un hemocultivo? No es lo mismo para todos los pacientes. Aquí tenemos los volúmenes recomendados. En neonatos se debe tomar de 0.5 a 2 mililitros máximo, de 1 a 2 años de 2 a 3 mililitros, más de 2 años de 3 a 5 mililitros y en adolescentes de 10 a 20 mililitros. En adultos se pueden tomar de 10 a 30 mililitros por muestra. Esto es bien importante, ¿por qué? Porque como es una muestra de líquido corporal y a veces las condiciones no se pueden mantener totalmente asépticas, se recomienda que se tomen por triplicado, ¿sale? Ya si no lo puedo hacer por triplicado, al menos 2 muestras. Y si no puedo tomar más muestras porque es un neonato, por ejemplo, se tienen que tomar en días diferentes. Pero justamente lo que nos comentaba Diana, se tiene que avisar o se tiene que marcar de dónde está tomándose la muestra, porque lo recomendable es no volver a tomar muestra
de ese mismo sitio, ¿sale? ¿Para qué? Para evitar malos diagnósticos, que a lo mejor hay contaminación cruzada y yo no vaya a dar ese diagnóstico por error. Entonces tengo que confirmar ese crecimiento, ¿sale? Y bueno, aquí hay diferentes tipos de hemocultivo. Hemocultivo pediátrico, lisis por centrifugación. Hay bacterias que pueden estar dentro de las células y pues sí, se pueden extraer de esta forma mucho más. Y bueno, aquí hay otras Bacalert, etcétera, etcétera, ¿sale? Aquí está la sangre inocular, que les digo, son temas que se van a ver a mayor detalle en la Bacter diagnóstica. Se pone más interesante el asunto en la diagnóstica, ¿sale? Así que no los perdono si no se meten a esa clase. Bueno, ya con este tema, este tipo de medios. Y una vez que yo ya vi que sí hay crecimiento en mi medio de cultivo que me mandaron al laboratorio, o que a lo mejor a mí me tocó ir a recogerlo, pues ya lo voy a proceder a identificar. Lo voy a pasar a medios de cultivo selectivos, diferenciales y enriquecidos, en cuáles voy a ver el crecimiento de listeria. Voy a utilizar un agar sangre, un agar soya tripticaseína de preferencia, que es enriquecido, un Oxford, si tengo, un Palcam o un cromogénico. No es necesario que inocule estos tres. Si los tengo, perfecto, pero si no, puedo elegir alguno de ellos. El que generalmente se utiliza, dependiendo del sitio donde estemos analizando, es Oxford, es el más accesible. Sin embargo, cromogénico es muchísimo más fácil la identificación, y Palcam se utiliza principalmente en industria alimentaria. Ahorita vamos a platicar más de ellos, ¿sale? Un agar sangre, porque bueno, necesito un enriquecido y además, pregunta de examen, ¿cuáles son las características de crecimiento de listeria? ¿Cómo se observa la colonia en un agar sangre? Son beta-hemolíticos. Son beta-hemolíticas. ¿Qué más me pueden decir? No escucho. ¿Es puntiforme elevada? Puntiforme elevada, perfecto. Color. ¿De qué color se ve la listeria? ¿No? Se ve de color grisecita. ¿Sale? Ay, se me olvidó un término que... Ay, ¿cómo era? Ahorita me voy a acordar, pero se ve ligeramente brillante, ¿sale? Y grisecita, no es de un tono uniforme sólido. Ese gris como que se va desvaneciendo un poquito. Ahorita les voy a poner la foto. Y sí, algo bien importante es hemolítica. ¿Qué tipo de hemólisis produce listeria? Se ven blanquecinas. Sí, depende. Ahorita les enseño la foto para explicarles que se me olvidó ese término. Depende del ángulo en que ustedes las vean. En algunos puntos se ve en el centro más blanquita y conforme se extiende se ve más grisecita. Pero ahorita que me acuerdo del término se los digo. ¿Qué tipo de hemólisis produce listeria? Beta-hemólisis. Perfecto. Entonces, por eso nos sirve muchísimo el agar sangre. Y el AST, bueno, no es una cepa, no es una bacteria exigente. Crece muy bien en este agar soya tripticaseína. Es difícil sacarla de la muestra clínica al medio. Eso se llama primo aislamiento. Y a veces por el cambio de oxígeno, por el cambio de atmósfera o de temperatura, algunas bacterias como que sufren estrés y se mueren. Entonces, en el primo aislamiento debemos tener cuidado, por eso utilizamos ese tipo de medios. Pero una vez que ya creció y ya se estableció, ahora sí ya puede crecer bien en este tipo de medios enriquecidos, inclusive hasta en un nutritivo. Puede crecer, pero a lo mejor no va a crecer tan bonito. ¿Vale? Ay, ¿por qué no cambia? Ya. ¿Qué es el agar Oxford? El agar Oxford es un medio diferencial y me ayuda a identificar a estas cepas de listeria. ¿Qué es lo que tiene el agar Oxford? Principalmente tiene esculina, ¿sale? Que acuérdense que también fue un fundamento de qué género vimos esa esculina que se
metabolizaba a esculetina? Ya revisamos esa prueba. Recuérdenme en dónde y cuál era. ¿Era en Streptococcus? En Streptococcus, y la prueba que se realiza para el Streptococo del grupo D o el enterococo se llama... ¿Cómo se llama? Bilis esculina. Perfecto. Muy bien. Así me gusta que participen en las sesiones. Entonces, ¿qué va a pasar? Que se metaboliza. La esculina pasa a esculetina. ¿Para qué? ¿Con qué fin? La bacteria no lo hace con el fin de que ustedes lo identifiquen. Lo hace con la finalidad de obtener glucosa de esa esculina. Entonces, toma la glucosa y deja la esculetina libre. ¿Qué es lo que va a pasar? Va a reaccionar con el hierro, se forma un complejo fenólico. Acuérdense que la mayoría de los fenólicos tienen color y estas van a ser de color negro. ¿Sale? Entonces, tiene aquí cloruro de litio, cloruro de sodio, citrato, esculina y una base agar columbia se llama, que es una base enriquecida. ¿Sale? Desventaja del agar Oxford. ¿Pueden crecer otras bacterias? Sí, sí lo pueden hacer, pero no van a tener estas características de la listeria. Hijitos, ¿pueden hablar un poquito más bajo? Gracias. ¿Vale? Así se van a ver, entonces las colonias se van a ver rodeadas de un halito. El centro se va a ver negro y alrededor se va a ver negro también. ¿Por qué? Por la esculetina. Vamos a ver el agar Palcam. Este se utiliza principalmente en la industria alimenticia y es un medio selectivo y diferencial. También se van a formar estos complejos de hierro, entonces las colonias de listeria van a ser de color negro, ¿sale? Pero, a diferencia del Oxford, tiene antibióticos y cloruro de litio. Bueno, el Oxford también tenía, pero además de eso tiene más antibióticos. ¿Para qué? Para eliminar a la flora acompañante. Solo permite el crecimiento de listeria, que no es inhibido por el litio, cosa rara porque casi todas son inhibidas por el litio, algunas no, como listeria, y entonces va a permitir su crecimiento. Ahora, si se dan cuenta, la bilis esculina pues es una bioquímica que comparte con otro género. Entonces se dieron cuenta que pudiese crecer también ese otro género en estas muestras. Entonces, ¿qué es lo que hicieron? Le pusieron manitol. ¿Por qué? Porque Staphylococcus resiste esas condiciones de crecimiento. Y además rojo de fenol. ¿Para qué? Para diferenciarlos de esta listeria. Si miran el medio, entonces vamos a darnos cuenta que no es una listeria, es a lo mejor un staph o un enterococo, que también puede metabolizar la esculina. ¿Cómo lo vamos a observar? Aquí está. ¿Qué tiene entonces? Igual el base Columbia, el agar Columbia, que es básicamente muy parecido a la base agar sangre, va a tener manitol, glucosa, esculina, citrato de hierro y amonio, cloruro de litio. Aquí viene lo que lo hace más selectivo, clorhidrato de acriflavina, sulfato de polimixina B, ceftazidima y el indicador rojo de fenol. Esta bacteria no va a metabolizar el manitol, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que espero? Que ese rojo de fenol no vire a su coloración amarilla, se queda en el rojo y voy a obtener o voy a observar colonias con el puntito, aquí si se dan cuenta se ve grisecita y el punto se alcanza a ver negrito, con su halo también color negrito. Así va a crecer la listeria, ¿sale? ¿Dudas con el Palcam? ¿Por qué se utiliza más a nivel alimenticio, Porque las muestras generalmente no vienen estériles. En el área clínica preferimos el Oxford, no tenemos problema con que no tenga tantos antibióticos. ¿Por qué? Porque las muestras de sangre o de líquido cefalorraquídeo o de líquido amniótico, bueno, pues principalmente sangre y líquido cefalorraquídeo, son líquidos corporales que tienen una característica bien específica en mi cuerpo. Son estériles, ¿sale? Entonces difícilmente va a haber allí una septicemia causada por más de un género bacteriano o algún otro microorganismo. Es muy improbable, no es imposible, si hay casos,
pero es muy improbable. Entonces, en realidad no tendríamos flora acompañante a la cual inactivar, ¿sale? Pero las de alimentos sí, esas sí pueden venir contaminadas de las manos, de la tierra, del polvo, etc. ¿Dudas con el PALCAM? No, profesora, gracias. Perfecto. Ahora, el agar cromogénico, ese es bien bonito. Alguna vez, justamente cuando Becton Dickinson diseñó su listeria, su cromagar listeria, nos invitó a que pues hiciéramos una demostración de este agar. Yo estaba haciendo servicio social, o sea que tiene poquito tiempo, hace poquito tiempo. Entonces es una maravilla porque nosotros nos enseñan en la escuela a trabajar con todas estas bioquímicas y voy a aislar y voy a resembrar y luego esperarme a que crezca. Estos agares cromogénicos son geniales porque me pueden diferenciar entre géneros dependiendo del color y muchas veces entre especies. Especies diferentes del mismo género crecen con características diferentes y la característica es un color. Entonces está muy fácil, nos ahorra muchísimo trabajo y en el caso de las enfermedades sistémicas que se requiere un resultado pronto, oportuno, pero además que es difícil que crezca o que se recuperen estos microorganismos, el agar cromogénico es una maravilla. Aunque le quitamos lo emocionante de la bacteria. Dice Diana, el agar cromogénico es lo que más usamos en el laboratorio y todas las muestras se siembran en ese. Sí, así es. Bueno, Diana, porque está en un hospital, ¿sale? En realidad, a nivel clínico no se utilizan este tipo de medios. Siempre lo he peleado porque a nivel clínico es donde es el principal filtro y nos ahorraríamos mucho dinero si todo esto estuviera en la clínica y después ya estuvieran más especializados en el hospital, pero bueno, es una guerra que nunca va a terminar. En el Diana, hospital, porque está en el hospital. Ah, sí, claro. En el Pero hospital, ojalá así fuera el ISEM, por ejemplo. ahorita que, si quieren, ahorita que terminemos la presentación, les platico cómo trabajo yo. Les va a dar risa, de verdad les va a dar risa. Y a mí hasta me va a dar envidia. Yo he trabajado los agares cromogénicos en la clínica porque son donaciones de los hospitales. O sea, así como que, híjole, ya me van a mandar más y pues ya se me va a acabar, ya no me va a servir. Pues y entonces nos los regalan. Pero es la única forma en que trabajamos cromogénico. Con eso les digo todo. Y hay agares cromogénicos, por ejemplo, para un urocultivo, no, o sea, perfectísimo, porque nos dice género y especie. Bueno, ya digamos, no, a lo mejor no llego a la especie, pero sí género. Y en un urocultivo yo tengo que reportar si es o no una infección de tracto urinario. Entonces, un cromogénico es genial en ese tipo de muestras, ¿sale? Bueno, yo les digo, nos ahorra muchísimo tiempo y el diagnóstico es mucho más certero y en menor tiempo. Esto es bueno para el paciente. Bueno, básicamente, ¿qué contiene el agar cromogénico? Y así funcionan todos. Va a tener un componente, un compuesto, que en este caso es X, que es lo que me va a dar color, pero va a estar pegado a un sustrato, dependiendo de lo que yo esté buscando, levadura, bacteria, enterococo, staph, strepto, en este caso listeria, va a tener un glucósido, ¿sale? ¿Qué es lo que va a hacer la bacteria? Que la bacteria va a tener que producir una enzima que rompa este enlace, ¿sale? Y en este caso es una beta-glucosidasa. Rompe el enlace y va a liberar al agente cromógeno, ¿sale? Una vez que lo libera, ya emite ese color y lo que nos va a formar son colonias de color azul, ¿sale? Y me permite diferenciar Listeria monocytogenes de otras especies, porque además tiene otro sustrato, que en este caso es, ya se me olvidó cuál era, la tenía aquí en la punta de la lengua, lipasa, aquí está, lipasa. Además produce lipasa, discúlpenme, que si la posee, va a hidrolizar los lípidos y se va a formar un halo blanco alrededor de esa colonia azul, ¿sale? Entonces, si mi colonia nada más está azul,
sin el halo blanco, probablemente sea otra especie, Ivanovi, inocua. Bueno, aunque Ivanovi se ha visto que algunas sí poseen esa enzima, pero bueno, generalmente Ivanovi o inocua. Si está azul y además tiene el halo blanco, segurísimo es, o casi segurísimo, Listeria monocitógenes. ¿Sale? Dice aquí que hay otros cocos gram positivos que, dice que no pueden crecer. Algunas sí. Acuérdense que aquí voy a aclarar algo. Cuando yo tengo un medio selectivo, ¿qué significa? Que solamente va a crecer un tipo bacteriano, pero las que está inhibiendo no necesariamente no crezcan. Yo he visto cocos creciendo en un agar McConkey o en un agar EMB, perdón, enterococos, ¿sale? Acuérdense, el EMB o el McConkey son selectivos para enterobacterias, para gram negativas. Y crecen, se llegan a crecer estos enterococos en esos medios. Sin embargo, ¿cómo crecen? Chiquitas, todas feas, raquíticas. O sea, así apenas si se ven, porque están siendo inhibidas. Por si algún día en su trabajo se encuentran estos casos, no vayan a decir que el medio no sirve. Claro que sirve, pero va a depender de la cantidad bacteriana, de la carga de ese contaminante. Entonces aquí, los cocos gram positivos, otros, no pueden, perdón, por ejemplo, un staph, un strepto, no pueden crecer porque tiene muchísimos antibióticos. Y si llegasen a crecer, ni los van a notar porque crecen todos chiquitos feos, ¿sale? Aquí les decía, miren, algunas cepas de Listeria ivanovi han presentado... Hijos, por favor, denme un ratito, casi termino. Dejen de pelear. Ay, discúlpenme. Les digo que algunas cepas de ivanovi también presentan la actividad de lipasa, pero en realidad son muy pocas. ¿Sale? ¿Dudas con el agar cromogénico? Nada más digo que la enzima que produce libera a ¿cuál agente? Perdón. La beta-glucosidasa libera, bueno, rompe este enlace del enlace glucosídico y va a liberar al agente cromógeno, al que produce color. Ok, sí, muchas gracias. ¿Sí? Y aquí está. Este es un agar cromogénico para Listeria y así se ven bonitas las colonias azules. Si alcanzan a ver ahí en su pantalla, si quieren háganlo más grande, se ve un color más opaco como color cremita alrededor de las colonias. Ese es por efecto de la lipasa. Ay, perdón, me dio hipo. Ahí. Se hidrolizan los lípidos, entonces precipitan y se ve este halo de color cremita alrededor de las colonias azules. ¿Sale? Esa es Listeria monocitógenes. ¿Qué contiene? Un digerido de caseína, digerido de proteína de tejido animal, glucosa. Dice, entonces, ¿existen diferentes agares cromogénicos o solo es uno? Diana, existen diferentes agares cromogénicos. Este es uno exclusivo y específico para Listeria. Puede haber para otros géneros, inclusive para levaduras. En el caso yo les platicaba de los urocultivos, tenemos un cromoagar, se llama cromoagar orientador, que dependiendo del género bacteriano, me va a dar un color diferente. Por ejemplo, los estreptos azules, los enterococos rosas, los E. coli verdes, así, las enterobacterias verdes, etcétera. Sí, existen diferentes agares cromogénicos o fluorogénicos que producen fluorescencia. Contiene también el medio glucosa, sulfato, bueno, todos estos son prácticamente inhibidores. ¿Sale? Y obviamente su sustrato. Aquí está la ficha técnica del agar. Cómo crecen Listeria monocitógenes, crece de color azul con halo. Listeria inocua crece de color azul sin halo. Y tenemos que meter controles. Un enterococo fecalis no crece, no me da ni color azul ni halo.
Y si llegase a crecer, no va a tener esa coloración azul. Y E. coli también es inhibida, no crece ni presenta halo. ¿Sale? Esa es la ficha técnica de los cromógenos. Y también tenemos diferentes marcas, pero básicamente es el mismo fundamento. Aquí está cómo va a actuar el cromógeno. Aquí tenemos Listeria monocitógenes, produce lipasa y produce además la enzima beta-glucosidasa. Rompe el sustrato, bueno, hidroliza el sustrato cromogénico, libera el compuesto que da color y entonces se ve azul con un halo blanco. ¿Por qué? Porque tiene una lipasa. Y la inocua nada más posee la enzima beta-glucosidasa, libera al agente que produce color y se ve de color azul sin el halo blanco. ¿Vale? Y las otras bacterias, pues con todo esto que le están poniendo aquí, un chorro montonal de antibióticos, pues ni van a crecer. Están siendo inhibidas. Ahora sí, vamos con la identificación. Tenemos diferentes géneros que son parecidos o se llegasen a confundir con listeria. ¿Cuáles son esos géneros? Pues listeria, lactobacillus, erysipelotrix y enterococo. ¿Sale? Entonces, ¿cómo los vamos a diferenciar? Pueden crecer en la forma morfológica colonial, se pueden confundir, pero una vez que hacemos las pruebas, ya no hay forma, es lo que yo les he dicho muchas veces. Si tú haces las primarias, al menos 1 gramo, ya no hay forma de que te puedas equivocar, pero bueno, vamos a dar chance de otra manera de diferenciarlos. Microscopía. Listeria son bacilos, pero son bacilos cortos. Casi cocobacilos. Es un coquito aplastado. ¿Sale? Lactobacillus son bacilos. Erysipelotrix son bacilos. Y enterococos son cocos. Nada más con hacer 1 gramo, ya no lo pueden confundir. Morfología de crecimiento, sí. Sí, porque todos estos crecen así chiquitos, grisecitos. Algunos producen hemólisis, algunos enterococos, por ejemplo. Entonces, sí los puedo confundir. Pero ya en las primarias ya no. Listeria es catalasa positiva. Movilidad. Movilidad es positiva, pero ya habíamos comentado que solamente tiene un rango de temperatura. 25 grados más menos 2 grados centígrados es a la temperatura en la que se mueve. Después de eso o abajo de eso, nada. ¿Sale? Bilis esculina, sí, sí hidroliza la esculina, igual que enterococo, pero no lo puedo confundir porque son cocos y son cocobacilos. ¿Sale? Resiste las altas concentraciones de sal, igual que el enterococo. Y producen beta-hemólisis dependiendo de la especie, pero Listeria monocitógenes sí la produce y enterococo también. Algunas sí, algunas no, algunas producen alfa o beta. O sin hemólisis. ¿Sale? Por eso si ustedes investigaron, se habrán encontrado estos géneros allí como que nos pudiésemos confundir. A lo mejor pueden producir enfermedades de tipos similares, pero ya una vez que las identificamos, ya no nos podemos equivocar. Y ahora sí, aquí tenemos diferentes especies de listeria. Nos vamos a la listeria monocitógenes y aquí tenemos sus resultados. Si un día no saben cómo identificar alguna especie, busquen las tablas. Y entonces aquí la tabla dice, bueno, en la anterior, se diferencian con el gramo. Entonces le voy a hacer 1 gramo. Se diferencian con la catalasa, pues le voy a hacer una catalasa. La movilidad, ¿sale? Aquí voy eligiendo mis pruebas de identificación. Si ya no me acuerdo lo que me dio la maestra en esta clase, bueno, voy a buscar estas tablas. Y aquí en Listeria monocitógenes dice que produce beta-hemólisis. Pero las demás también. Que bueno, voy a ver, ¿no? La voy a sembrar en un agar-sangre. Prueba de Camp. La prueba de Camp que nosotros estudiamos la hacemos con Staphylococcus aureus. No es la única bacteria que produce beta-lisinas. Hay otras como Rhodococcus equi. ¿Sale? Pero bueno, es muchísimo más fácil obtener un aureus que un Rhodococcus. Entonces, con Rhodococcus equi, con Staphylococcus aureus, me da positiva y voy descartando las demás. Entonces,
Le voy a hacer una prueba de campo. Y luego la fermentación de carbohidratos. Aquí hay una norma, ahorita les voy a hablar de ella, que nos exige hacer al menos estos 3 carbohidratos. ¿Por qué? Porque Listeria monocitógenes solamente fermenta uno y es la rhamnosa y es diferente a las demás especies. ¿Sale? Y ahorita les platico esto. Hidrólisis de hipuratos, serotipos. Los serotipos no los hacemos en el laboratorio. Se pueden hacer para datos epidemiológicos. Allí sí. ¿Sale? Pero tienen diferentes proteínas de superficie y flagelares que dependiendo cuál es presente, se van a diferenciar en grupos. Aquí está, no sé por qué le pusieron esos números, la verdad. Pero aquí está el 1,2A, 1,2B, 1,2C, 3A, 3B, 3C, dependiendo de esas proteínas. ¿Sale? Aquí estamos, este es de monocitógenes. ¿En dónde se encuentran monocitógenes? En suelo, alimentos, heces, y puede ser un patógeno humano. Aquí algo bien importante, dice patogenicidad murina. ¿Qué será patogenicidad murina? ¿Qué es? Busquen qué es un murino, ahí googleenlo en Google y me avisan. ¿Ratones? Ratones, sí. ¿Y por qué eso será tan importante? ¿Dónde podemos encontrar ratones? Partes. En todas partes. Yo les voy a platicar un chisme. Se me metió un ratón a mi casa y es un trabajo sacarlo. Imagínense ese tipo de roedores que son muy hábiles y se encuentran por todas partes. ¿Creen que puedan llevar por ahí alguna listeria entre otros bichos? Claro que pueden. ¿Sale? Entonces, todo eso es importante saber a nivel epidemiológico. A nivel clínico, con que sea Listeria monocitógenes, ahí nos damos por bien servidos. ¿Sale? ¿Qué es lo que hacemos en el laboratorio? Obviamente en el laboratorio, en este laboratorio, no les vamos a dar un hemocultivo. Apenas estamos aprendiendo a identificar géneros de importancia clínica. ¿Sale? En la diagnóstica, sí. La mayoría de las muestras son clínicas. Y sabemos que a lo mejor vamos en contra de algunas, pues no sé, cuidados, pero no hay otra forma de que aprendan si no es trabajando muestras clínicas, ¿sale? Pero aquí no. ¿Qué les damos? Una cajita de esta cepa pura, bien bonita, están bien consentidos, porque aquí la cepa es pura. ¿Qué pasó? Estoy en clase, ¿me esperas tantito? Dame un minuto. Ay, denme un minuto, por favor. Ya regresé, discúlpenme. No griten, hijos, por favor. Entonces les vamos a dar su cajita bien pura, bien bonita, bien aislada. Bueno, eso de bien aislada a veces nos falla, pero se puede arreglar. Y a partir de allí le vamos a hacer todas las pruebas. ¿Cómo trabajamos? Pues primero tenemos que hacer nuestra observación morfológica. Aquí está mi ojito, mi lupita. Estas son las colonias iridiscente, ya me acordé. Se ve iridiscente la colonia. Si ustedes la ven con el reflejo de la luz, no se ve del mismo tono. Así de lejito se ve entre blanquita y grisecita. Si la ven con mayor detalle, porque tenemos que aprender a observar con mayor detalle, no se ve la misma tonalidad en toda la colonia. ¿Sale? Entonces, ¿qué es lo que voy a observar? Si tengo una colonia pequeña, puntiforme, grande, azul, verde, morada, elevada, rugosa, toda esa morfología colonial. Si presenta hemólisis o no presenta hemólisis. Por favor. Ah, bueno, tengan cuidado, por favor.
¿Sale? Entonces, yo tengo que hacer esta observación fina. Mami, no grites, por favor. Tengo que realizar esta observación fina. ¿Por qué? Porque la hemólisis, a pesar de ser beta, no es... Ayúdale a tu hermana tantito. No es tan grandota como la que vieron en los estreptos, que está la colonia y alrededor un halo totalmente hemolizado. No, aquí solamente las hemolicinas que produce la histeria no difunden en el medio. Solamente donde está la colonia creciendo, allí la va a producir y allí se va a quedar. Y yo lo tengo que ver a contraluz, con una buena lámpara, si ustedes tienen, si pueden, inclusive con una lupa, porque esa beta hemólisis, si no la vemos con cuidado, así a simple vista, no se ve hemolítica. ¿Sale? De hecho, ahorita en la norma que les voy a decir, viene una técnica que van... Mami, no grites, mi amor, por favor. Sí. Van dirigiendo unas de luz con ayuda de unos espejos para que puedan observar esa hemólisis. Ahorita se los proyecto si quieren. ¿Sale? Entonces ya observé mi morfología. ¿Qué es lo siguiente que tengo que hacer? Mi tinción de Gram, porque me va a dar la morfología microscópica, su agrupación y obviamente la tinción de Gram. Son cocobacilos o bacilos cortos Gram positivos. Algunos se pueden estar ahí agrupados en cadenas muy cortas. La mayoría están aislados. ¿Sale? Una vez que ya hice el Gram, que ya observé mi morfología, ahora sí hago las demás primarias. La catalasa, que en este caso me va a dar positiva, le voy a hacer la oxidasa y me va a dar negativa, ¿sale? Le voy a hacer una gota suspendida. Aquí tiene positivo, pero lo ponemos entre comillas. Las cajas, las cepas que a ustedes les damos, son frescas, o sea que están incubándose de un día anterior. ¿De dónde vamos a sacar las cajas Petri con nuestros cultivos? ¿De dónde creen? Niños. ¿Hay alguien allí? Si sus cultivos para identificar deben ser frescos. ¿Cómo? Yo estoy, Alma, si quieres yo te contesto para que no te sientas solita. Donde se pusieron a cultivar. A incubar. Los voy a sacar de la incubadora. ¿Y cuál es la temperatura de crecimiento óptimo de la histeria? 25 grados. No. 37 grados más menos 2. 35 más menos 2. Exactamente, 35 más menos 2 grados centígrados. Recuerden que pueda crecer a 4 grados no significa que sea su temperatura óptima de crecimiento. Crece muy lento. Temperatura óptima, a la que mejor crece. 35 más menos 2 grados centígrados. ¿Qué pasa si le hago una gota suspendida a ese cultivo? ¿Cómo voy a observar la motilidad? No voy a observar que sea 25 grados. ¿Cómo? La motilidad es a 25 grados, ¿no? Así es. Y si yo la voy sacando de la incubadora, pues no va a haber motilidad. ¿Sale? Entonces depende de la temperatura. ¿Sale? Y una vez que ya terminé esas pruebas y que ya estoy segura que es la histeria, que ya me enseñaron su Gram y ya me dijeron, todo esto cuadra con la histeria, maestra, ahora sí hacemos las demás pruebas. El OF, es la primera que hacemos, esta es primaria, pero no la puedo leer al instante. La voy a inocular y me va a dar fermentador facultativo, o sea que va a virar ambos tubos. ¿Sale? Y ahora sí, voy a hacer las demás pruebas bioquímicas. Ahí está mi Gram. ¿Ya ven la colonia? Entre blancas, grises, pequeñas, muy pequeñas. Y la hemólisis solamente se ve debajo de la colonia. Entonces tienen que ser muy buenos observadores en este y en todos los casos. ¿Sale? Es difícil observar y diferenciar microbiota normal
de patógeno. Pero bueno, seguimos ahora sí con las demás pruebas. Esta es la ventaja. Hablen un poquito más bajo, hijo. Leo, pueden jugar en su cuarto. O hablen quedito. La ventaja de tener una sola especie de importancia clínica, básicamente una. Ok. Muchas gracias, Andrea. Dice que no me preocupe por el ruido y si me escuchan bien. Es que aquí yo no escucho y siento que ustedes tampoco. Muchas gracias. Les digo que la ventaja de tener una sola especie es que yo voy a hacer todas las pruebas bioquímicas secundarias el mismo día. No es como Staph o Strepto, que yo tenía que esperar el manitol en el caso de Staph, o tenía que ver la hemólisis en el caso del Strepto, y luego ver el CAM, y luego ver la bacitracina. No, aquí solamente es una sola y puedo hacer todas al mismo tiempo. ¿Cuáles pruebas? Hidrólisis de ipurato, que también comparte con el estreptococo, que ya sabemos cómo se hace, pero que además es positiva. Bilis esculina, que también ya sabemos cómo se realiza y me va a dar positiva. Cloruro de sodio también lo puedo hacer porque es una bacteria que resiste las altas concentraciones de sal, ¿sale? Y también va a crecer en cloruro de sodio al 6.5%. Y además le voy a hacer una prueba bioquímica que es MRBP, que esta es una genialidad. Bueno, esta es bien bonita. ¿Por qué? Porque cuando hicimos el repaso de MRBP, les dijimos, se realiza para enterobacterias. Y además, esa enterobacteria va a escoger qué ruta tomar, como ustedes, o se van en taxi o se van en camión. No se puede dividir y la mitad irse por taxi y la mitad por camión. No. Entonces, si una me daba positiva, la otra me va a dar negativa o viceversa. ¿Qué pasa con Listeria? Ah, pues Listeria es más fina, porque ella dice, pues voy a tomar taxi de aquí al suburbano, y del suburbano tomo una combi. Eso es lo que hace Listeria. Entonces me va a dar el rojo de metilo positivo y el BP también me va a dar positivo. Y por eso nuestra insistencia de siempre lean los dos, porque como una sale a 24 y la otra 48, dicen, ya me dio negativo, entonces seguramente la otra es positiva. O ya me dio positiva, seguramente la otra es negativa. Listeria no. Listeria me va a dar positivas en 24 horas rojo de metilo, en 48 horas BP. ¿Sale? ¿Qué otras pruebas le puedo hacer a Listeria? El CAMP, obviamente, por supuesto. Ya sabemos cómo hacer CAMP. Este está bien feo, no le hagan caso. Yo les voy a pasar unas mías que están más bonitas. Pero este es un CAMP. ¿Sale? Para empezar, la cepa de Staph aureus está sumamente gordísima, pero funciona. Y en este caso tenemos un estrepto. ¿Cómo sé que es un estrepto? Porque se ve la punta de flecha. ¿Sale? Pero es el mismo fundamento. Ahorita les voy a enseñar una de Listeria. El CAMP me da positiva. Voy a hacer el SIM. El indol me da positivo, pero queda como en segundo plano. ¿Qué es lo más importante? Que lo voy a incubar a 25, de hecho lo hacemos la mitad del grupo a 25 grados, la otra mitad a 35. Y tengo que observar diferencia. No grites, hija, por favor. Voy a observar diferencia. A 25 grados se va a ver móvil y a 35 no. No se preocupen, los que los que inoculan a 35 lo dejan un día más a temperatura ambiente y su flagelo se activa. ¿Sale? Y también carbohidratos. ¿Cuáles eran los 3 mínimo que les habíamos dicho? Por norma me pide 3 al menos. ¿Cuáles? Acuérdense de la tablita. Memoria fotográfica. Díganme. L-ramnosa, manitol y delta-gilosa. A ver, ramnosa, gilosa te escuché y el otro no te escuché. Manitol. También se le puede hacer manitol, pero es manosa. ¿Sale? Ahorita les enseño la tablita.
Aquí está. Diferencia de camp. Este es un camp de un estrepto del grupo B. Acuérdense que por gradiente de concentración, aquí tengo más hemolicinas del estrepto y aquí tengo menos. Y aquí tengo más cercano a la cepa de Staph, tengo más de la de Staph y hasta acá tengo menos. Entonces se forma una flecha y además difunde la hemolicina de ambas bacterias. Monocitógenes me da, pero solamente se ve esa intensidad de hemólisis, ese sinergismo de hemólisis solamente donde tengo cepa de listeria. Si aquí se forma un triangulito, aquí se forma un rectangulito. Ese es el campo de listeria. Y si se dan cuenta, de este lado está la hemólisis, pero muy tenue, y tendría yo que quitar la cepa para ver mejor esa hemólisis. ¿Sale? ¿Queda claro la diferencia de camp entre un estrepto del grupo B y una listeria? Sí, ¿Se profe. pueden confundir? No. No. Si yo trabajo bien desde el inicio, ya descarté toda duda. ¿Sale? Es ilógico creer que me voy a confundir con un enterococo o con uno del grupo B, o yo qué sé. ¿Sale? Y aquí está mi sim a 25 grados. Se ve así, dice el crecimiento en forma de sombrilla. ¿Por qué? Pues porque se va a ir empujando con sus flagelitos. Y sí es fermentador facultativo, pero obviamente no es, si fuera fermentador estricto, crecería hasta el fondo. Pero aquí pues obviamente el oxígeno le va a dar muchísimos más beneficios y se ve así, en forma de sombrillita. ¿Se alcanza a ver en la imagen? Esto es a 25 grados centígrados. ¿Sale? Y aquí están nuestros carbohidratos. Listeria monocitógenes, nos situamos en la primera. Fermenta la glucosa, obviamente, hasta por 2 rutas. Fermenta la manosa, no fermenta el manitol, no fermenta la gilosa y sí fermenta la ramnosa. ¿Sale? Diferencia con inocua, es que inocua es de las pocas bacterias, no tan pocas, pero no es tan común que fermenten la gilosa. Esta sí lo hace. Y con Ivanovi, bueno, Ivanovi pues nada más fermenta la glucosa y a veces la ramnosa, que son las de mayor importancia. Entonces sí hay diferencias entre carbohidratos y sí es muy importante realizarlos. Y puedo meter allí los que se me ocurran, ¿eh? Infinidad de carbohidratos, los que tengamos. Pero de menos esos 3. Manosa, gilosa y ramnosa. De menos. La glucosa pues ya la vimos en el OF. ¿Vale? Y en el MRBP también la vimos. Y pues ya como para complementar, inclusive le pudiera hacer un citrato, una gelatina, unos malonatos, nitratos. Generalmente nosotros les damos TCI y KIA, aunque no recuerdo la sacarosa cómo me da, según yo positiva. Entonces me daría KIA ácido-ácido, TSI ácido-ácido. Y las otras, honestamente, ni me acuerdo, porque no son determinantes para identificar a la monocitógenes. Pero si es necesario, recurrimos a nuestras tablas de identificación y las comparamos y listo, se acabó. No es necesario que me las aprenda de memoria. ¿Vale? Antibiograma. Siempre deberíamos hacer un antibiograma. No es para identificar, pero sí es para dar un tratamiento, un buen tratamiento al paciente. ¿Qué se ha visto con listeria? Que son sensibles a penicilina, ampicilina, gentamicina, eritromicina, rifampicina y tetraciclina. ¿Sale? No producen tanta resistencia como otras bacterias. Es resistente a macrólidos y tetraciclinas. ¿Por qué? Porque poseen plásmidos. Poseen plásmidos que se pueden compartir entre estas especies, entre estas cepas, y ahí viene, en esos plásmidos viene la información para la resistencia a este tipo de antibióticos. ¿Sale? ¿Por qué es tan difícil tratarla? Sí, es sensible a todos estos, pero ¿qué hacía listeria?
A diferencia de otros microorganismos. ¿Por qué es tan difícil erradicar una listeriosis? Porque es Porque una bacteria intracelular. Porque es una bacteria intracelular facultativa y además atraviesa barreras hematoencefálica, intestinal y placentaria. ¿Sale? Cosa que los antibióticos, si han estudiado farmacia, los antibióticos es difícil que atraviesen esas barreras. Bueno, la hematoencefálica es dificilísimo, se requiere altas dosis y tratamientos prolongados para que pueda llegar la concentración y atravesar a esas barreras. Se necesitan antibióticos muy, con lípidos, se me olvidó el término, ¿sale? Y es difícil porque esas moléculas son grandes. Necesitamos una pequeña y que sea permeable a las membranas. Es por eso que es tan complicado tratar este tipo de infecciones. Y además, utilizan antes era de taxi, ahora utilizan de Uber a los macrófagos, a los monocitos. Entonces ahí va paseando el monocito como Uber, llevando su listeria por todo el organismo. ¿Sale? Aquí les pongo un diagrama general de cómo se trabaja la listeria. Tengo mi hemocultivo, voy a hacer microscopía, lo voy a pasar a medios selectivos, diferenciales, enriquecidos, todo lo que yo tenga. Y voy a escoger las colonias sospechosas, beta-hemolíticas, cocobacilos gram positivos y catalasa positivos. ¿Sale? Puedo hacer serotipificación si tengo los recursos, pero no es confiable porque puede cruzar con otros géneros. ¿Sale? Aquí la regla de oro sigue siendo la bacteriológica. Aquí está mi líquido cefalorraquídeo. Se le tiene que hacer un análisis físico-químico porque todo eso cambia en un líquido cefalorraquídeo. Aumentan proteínas, aumenta glucosa, ¿sale? Dependiendo de eso ya lo verán en sus ABCs. Y pues dependiendo de ese físico-químico, si está turbio, si tiene leucos, etcétera, etcétera, entonces probablemente sí esté cursando un proceso infeccioso. Le vamos a hacer microscopía, vamos a centrifugar para concentrar la muestra. Si en sangre es difícil encontrar una carga bacteriana suficiente, en líquido cefalorraquídeo es todavía más. Entonces se tiene que centrifugar para que en el sedimento yo pueda obtener la mayor cantidad de microorganismos. Y de allí lo voy a pasar a los mismos medios, escojo mis colonias sospechosas y hago mis pruebas bioquímicas. ¿Sale? Dice aquí, una vez que ya tengo mi bacteria, la puedo enriquecer. Caldo VM es, ni me acuerdo qué significa, no es la Universidad del Valle de México. Es un caldo, chéquenlo, búsquenlo. Es más, de tarea se los voy a pedir. Es un caldo de enriquecimiento para listeria y así se llama, VM. Ahora creo que es el VM modificado, ¿sale? ¿Para qué? Para inhibir a la flora acompañante y para favorecer el crecimiento de la listeria. Un medio de enriquecimiento le va a dar sustratos específicos que pueda utilizar la listeria para hacerla proliferar. ¿Sale? Y ya que creció bien, lo puedo pasar a un Oxford o al Balcam o al cromogénico. Y si todavía veo que no hay tanta carga, Fraser, o no sé cómo se pronuncia, es otro caldo de enriquecimiento para todavía hacer crecer más a la listeria. Y después ya lo puedo pasar a un medio de Oxford. Y de allí realizar todas las bioquímicas que acabamos de ver. ¿Sale? Como breviario, hay una norma oficial mexicana para detección de listeria en alimentos y es la 143. ¿Sale? Esta norma oficial, dice norma oficial, bienes y servicios, que nos indica método de prueba microbiológico para alimentos para la determinación de listeria monocitógenes. Observancia obligatoria en todo el territorio nacional, productos nacionales y de importación. ¿Qué significa? Que todo el que se dedique al área de alimentos, a comercializar alimentos, está obligado por norma a confirmar que no hay presencia de listeria en ellos. ¿Sale? Quienes no la cumplen,
o los que están en Querétaro, o en Michoacán, o en un pueblito mágico de esos bien bonitos donde se nos antoja comer un quesito artesanal, ¿sale? Ellos muchas veces no lo cumplen. Y es donde hay más casos, o puede haber más casos de listeriosis, ¿sale? O si nos hacen nuestra historia clínica y resulta que me fui a la ruta del queso y el vino, y aparte me fui a conocer otras queserías por mi cuenta, híjole, me puedo infectar con este tipo de bacterias zoonóticas, ¿sale? Ahí todo eso me dice la norma. Y pues hasta aquí mi presentación. ¿Alguna duda, algún comentario? ¿Quieren que les pase la norma? Bueno, que la proyectemos. A ¿Qué esos lugares, necesitan? la COFEPRIS, o sea, a evaluarlos. Debería ir la COFEPRIS, pero ¿cuál es la desventaja? Que son muchos lugares que trabajan de forma artesanal y además son en pueblos turísticos. Entonces lo bonito es ir y ver cómo, o por ejemplo, que sean caseros, ir y ver cómo me hacen un quesito casero, es bien bonito y bien interesante. La desventaja es que pues no tienen control en su pasteurización, por ejemplo. Sí pasteurizan, ni saben qué es pasteurizar, pero lo hacen. Hierven la leche y lo pasan así, y checan el pH, pero no son gente experta en este tema. Actualmente pues ya los van regulando más, ya saben que deben medir pH, ya saben que deben hervir su leche, ya saben que deben tener cofia y demás, pero aún así lo hacen de forma casera, de forma artesanal, y es muy difícil controlar todo este tipo de casos. Y además, si no saben ni siquiera de su existencia, pues cómo los van a ir a auditar, ¿sale? A mí me tocó en una ruta del queso y el vino, que me dijeron que tenían que controlar el pH de 24. Obviamente no sé, causa gracia, pero se dan cuenta o nos damos cuenta de la forma de trabajo que tienen. Y lo están intentando, pero es difícil controlarlo. ¿Sale? ¿Alguna otra duda, comentario, sugerencia? No, todo bien. ¿No? Perfecto. No, gracias. Les iba a platicar cómo trabajo yo. ¿Quieren que aún les platique? Sí, por favor. Sí, profe. Pues Sí. me presento formalmente. Yo trabajo en el área clínica, en un hospital ya les voy a decir, trabajo yo en el IMSS, bastantes años ya trabajando allí. Y los últimos, ¿cuántos serán? Pues como 5 años, ya me han hecho caso y me han mandado al área de bacteriología. Métanos a trabajar. Sí, los puedo utilizar de esclavos, pero no les daría la misma paga. Entonces, ya tienen los últimos entre 4 y 5 años que me he dedicado casi exclusivamente al área de microbiología y me mandan allí muy seguido. Entonces, pues sí, ya tengo, me da risa en los comentarios. Lo pensaré. Ya tengo bastante experiencia en esto y la verdad es que hay muchas áreas de oportunidad en estos tipos de trabajo. Trabajé en hospital, trabajé en urgencias en hospital, he trabajado en banco de sangre y ahorita por cuestiones personales pues me he dedicado a pura clínica, ¿sale? Trabajo en una de las clínicas más grandes que reciben a nivel nacional. Solamente hay 3 institutos, bueno, 3 unidades del IMSS que recibe tanta gente. Trabajo en una de ellas, ¿sale? Entonces, ¿cómo trabajamos en la clínica? Es todo totalmente manual. No trabajo en la raza, yo soy del estado. Entonces, yo en hospital solamente trabajé en La Quebrada y en la 72. En clínicas sí muchas, pero en hospital no me ha tocado. La raza no, la raza es hermosísima, tiene un laboratorio gigante y todo es automatizado. No he tenido esa suerte. Pero bueno, hija, apágale tantito.
ahorita ya casi acabo. A nivel clínico, todo se trabaja de forma manual. Contamos con 6 bioquímicas, o sea, 6 bioquímicas, las básicas, bueno, para enterobacterias. Y para identificar otro tipo de muestras, pues bacitracina, oxidasa, optoquina, incluso bacitracina de 10 unidades. Entonces, en realidad el trabajo sigue siendo artesanal a este nivel, pero nos encontramos infinidad de cosas. ¿Qué es lo más importante y por qué hemos tenido éxito? No les voy a presumir, pero no por presumir, pero inclusive del hospital de la 72, nos han mandado muestras a esta clínica, que es clínica pequeña, para identificar cepas que no pueden identificar, ¿sale? Y no poseemos mayor cosa, a veces solamente llegamos a género. Hija, entonces, si ustedes saben trabajar, si ustedes saben seguir los procedimientos básicos, de verdad pueden identificar la mayor cantidad de cepas clínicas. A nivel hospitalario, ¿qué es lo bonito? Que, por ejemplo, aquí les enseñamos estreptos. Del A, del B, del D, un enterococo. Y ya. Está epidermidis, saprophyticus y aureus. Listeria, bueno, casi en la clínica ni siquiera nos llegan muestras de listeria. En hospital se pueden encontrar estreptococos del grupo D, estreptococos del grupo C, del G, estafilococo hemolíticus. De repente ya no saben ni qué más hacerle porque le sale un estafilococo manitol positivo, pero no les da la coagulasa. Lo meten al equipo automatizado y era un hemolíticus. O sea, a nivel hospitalario, llegan un montón de cepas más que en la clínica. O sea, hay Acinetobacter. A nivel clínico nos llegan muchas cepas que son maltratadas y ya no nos dan los resultados clásicos. Por ejemplo, E. coli le hacemos el limbic y me tiene que dar más, menos. Lactosa, positivo. Aquí no. Como ya están tratados, nos llegan inclusive E. coli que son lactosas negativas. Y no nos da por ningún otro lado. Los mandamos a hospital y son E. coli. Esto es lo bonito de la clínica. A nivel clínico, que sea raro, yo que he diagnosticado Acinetobacter, no sé si era Baumanni, pero sí era Acinetobacter, Neisseria, pero no tengo pruebas, nada más con pura microscopía. Y un montón de cepas atípicas de E. coli, de Klebsiella, Serratia, ¿qué más me ha crecido? Citrobacter, Enterobacter, ¿sale? Y estreptococos, pues nada más llegamos al A, al B, y que no son ni A ni B, que pueden ser probablemente un C o un G, pero no tenemos más reactivo. Así trabajamos a nivel clínico. Y a pesar de ser una clínica muy grande, con mucha gente, a todos se les da seguimiento, a todos, ¿sale? ¿Nos han llegado hemocultivos? Sí, sí nos han llegado hemocultivos como apoyo para a veces no pueden diagnosticarlo y nos ha llegado. Es clínica, pero bueno, también lo hacemos. Y también hemos muestreado guarderías, hospitales. Hay una UMA que hacen cirugías oftálmicas y a veces tienen muchos brotes, entonces también nos han pedido ayuda para poder identificar a sus cepas. Nada más llegamos a género, nada más. Pero ya es un filtro, es un muy buen filtro para que les den seguimiento a nivel hospitalario. ¿Sale? Entonces, Diana, pues te vamos a utilizar para que nos des tus buenas experiencias del ABC, donde sí tienen dinero. Aquí no tenemos dinero y en la escuela, pues, vamos por las mismas. ¿Sale? Ay, profesora, pues es que sí me impresioné mucho porque, pues, incluso el equipo de EGOS, yo me acuerdo cuando estuve en el ISSSTE, cuando hice mis prácticas profesionales, pues, era semimanual, ¿no? Pero ya ahorita que entré a esta parte, el equipo literalmente hace todo, todo. Sí, incluso ya lee hasta el sedimento urinario y todo eso. Y pues, no sé, se me hace como padre porque nada más sembramos en 4 agares principales, que es sangre, chocolate, el cromógeno
cromógeno, el cromogénico Ajá. y y McConkey. Ajá. Entonces, literalmente también ya es un equipo que obviamente hacemos como la separación de la cepa, de la bacteria, pero ya pues el equipo literalmente ya lo hace también con los hemocultivos. Los hemocultivos solamente se meten al equipo y ya los leen. Cuando nos llegan Helicobacter como prueba de aliento, también ya nada más es que se pone en el equipo y lo lee. Simplemente que creo que el reto de ahí es como no creerle todo al equipo. No porque el equipo me está detectando ciertas cosas, significa que está bien. Así es. Entonces, creo que más que nada es eso. Y pues con los cultivos nos toca de todo. Nos toca cultivos vaginales, líquido cefalorraquídeo, líquido sinovial, abscesos hepáticos, heridas de la piel. Sinceramente sí nos tocan bastantes. Luego, por ejemplo, que vienen de las operaciones, recolectan como un cachito de tejido y ese cachito de tejido se queda en caldo selenito o se queda en caldo para anaerobios. Y así, entonces sí es como de, wow, ya todo es automatizado. Yo creí que lo más como novedoso era como el sistema API o algo así, y no. Sinceramente, no. No, pero le quita lo divertido a la Bacter. Sí, yo sigo trabajando, he trabajado con equipos automatizados. Los que se utilizaban eran antes, ARRIS, así se llamaban. Y era muy tedioso, en realidad era muy engorroso, pero bueno, se trabajaba. Y actualmente se trabaja Vitec, pues ya te da el diagnóstico género, especie y además antibiograma. Es muy padre, pero sí tiene mucha razón Diana. A veces el equipo va a identificar, lo que tenga la muestra va a identificar, ¿sale? Pero si la muestra está mal tomada, me va a identificar una cepa ambiental. Si la muestra se contaminó al momento de hacer el transporte, el traslado, yo qué sé, me va a identificar la cepa que venga allí. Si yo no la aislé bien, inclusive me va a marcar error. Se va a decir que no la puedo identificar. Y esos equipos se tienen que configurar, se tienen que hacer todo su mantenimiento de control de calidad y eso lo tiene que hacer el químico, ¿sale? Entonces ahí debemos utilizar todo nuestro criterio, todo, y aplicar todas nuestras herramientas. Sí, ya no estriamos tanto, ya no utilizamos bioquímicas, pero inclusive a veces el equipo nos puede dar opción para realizar alguna otra bioquímica para descartar. ¿Sale? O si tenía un 80%, le hago otra bioquímica y ya me da el 95%. ¿Sale? Sí, son muy bonitos los equipos, pero no sirven, aún así no sirven, si no podemos trabajar lo básico, lo muy simple de bacteriología. ¿Sale? Y sí, ahí nos van a llegar muestras de todo tipo. A nivel hospitalario, sí. A nivel clínico, no. Solamente se trabajan neurocultivos, faríngeos, nasales, vaginales y hay algunas heridas. Y no tenemos todas las herramientas, por ejemplo, para identificar anaerobios. Es difícil, es muy difícil porque no tenemos las condiciones y se tienen que mandar a segundo nivel. ¿Vale? Y pues ya, no sé si tienen alguna otra duda, comentario. Ya son las 5. Ay, voy a quedar hasta las 7. ¿Tienen alguna sugerencia? No, profesora. Ok. Les voy a dejar de compartir. En el Classroom hay una presentación, se las voy a liberar. Todavía me faltan algunos detallitos en esta, si quieren también después se la comparto.